Señor, te damos por tu Espíritu Santo. Gracias, 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 Señor. Satúrame, Señor, con tu presencia. Satúrame, Señor, con tu poder. Satúrame, Señor, con tu Espíritu Santo. Ven, ven, satúrame. Renuévame, Señor, con tu presencia. Renuévame, Señor, con tu poder. Renuévame, Señor, con tu Espíritu Santo. Ven, ven, renuévame. Transfórmame, Señor, con tu presencia. Transfórmame, Señor, con tu poder. Transfórmame, Señor, con tu Espíritu Santo. Ven, ven, transfórmame. Gracias, Señor, te damos por tu presencia. Gracias, Señor, te damos por tu poder. Gracias, Señor, te damos por tu Espíritu Santo. Gracias, 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 Señor. Gracias, 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 Señor.
cuán grande es Dios. Hola, muy buenos días, querida iglesia, familiares y amigos que nos acompañan. Les quiero presentar a mi esposa Elizabeth y a mi amado esposo Raúl. Y juntos queremos compartirles una escritura en el libro de los Hebreos. Mira, acompáñame por favor, es capítulo 1, versículo 1. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados, en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Es un gozo ver cuánto Dios se ha preocupado por dar el primer paso y acercarse a nuestras vidas. Y la verdad es que Jesús en mi vida ha sido una ayuda impresionante con su dirección, con su amor, con su protección. La verdad es que ha estado pendiente de mi vida en cada momento y eso es algo que me enamora cada día más de Dios. Esta escritura me hace pensar en el gran amor de Dios hacia cada uno de nosotros, amigos y familiares que nos acompañan. Dice la escritura que Dios nos ha hablado a través de los profetas y que en este tiempo nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Es un momento muy especial en el cual el día de hoy podemos acudir a su palabra y buscar la dirección de Dios hacia nuestras vidas. Por favor, acompáñame en una oración para que Dios se quede en control de este servicio. Padre mío, agradecidos estamos de tu inmenso amor y de cómo nos hablas a través de diferentes medios. Tú siempre te muestras con el gran amor que tienes hacia nuestras vidas. Pedimos y rogamos que te quedes en este tiempo, que seas tú quien nos lleva de tu mano, para poder estar libres de todo pecado y de toda maldad, Padre mío. Tú nos purificaste y ahora podemos ser dignos delante de tu presencia. Agradecidos estamos y pedimos y oramos todo a través de tu bendito Hijo Jesús. Amén. Bienvenidos. Familiares y amigos, gracias por estar aquí. Estamos celebrando un domingo de resurrección. Ha sido una semana que seguramente ustedes han tomado tiempo para reflexionar, para profundizar y para tomar decisiones acerca de nuestra relación con Dios. Sin más, quiero invitarte a que podamos empezar pidiéndole a Dios por este tiempo. Gracias, oremos juntos. Señor, quiero agradecerte por esta mañana que nos permites venir a tu presencia. Hoy ruego porque tú, Señor, pongas en nosotros las convicciones que requerimos para vivir a tu lado, siendo fieles, obedientes, practicando tu mensaje de manera bíblica. Utiliza mis palabras que sean solamente tuyas y las de la Escritura, las que queden prendidas en la mente y en el corazón de cada persona. Gracias por este privilegio no merecido. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar y queremos recordar que estamos en este domingo de resurrección. Vamos a tener una plática acerca de lo que la tumba vacía de Jesús nos dejó como enseñanzas. ¿Por qué es tan importante el tema de hoy? Mira, la esperanza significa que lo mejor está por venir. Tener esperanza en los problemas, tener esperanza en la vida es saber que algo bueno va a acontecernos, que eso va a pasar pronto, que no va a tardar. Y creo que Jesús, eso era lo que quería poner en los discípulos cuando Él iba a partir. Él sabía que iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. Es decir, quiso compartir con ellos que había esperanza de que no se entristecieran, de que no sucumbieran, de que no se apartaran de su fe. Porque Él iba a venir pronto, iba a ser muy difícil lo que iban a enfrentar, pero al mismo tiempo iba a haber respuestas. Entonces, la resurrección también tiene otro significado. Resurrección significa volver de la muerte a la vida. Y todos sabemos y podemos compartir que el ciclo de la vida es nacer, es crecer, reproducirnos y morir. Todo es parte de la vida del hombre aquí en la tierra. Es un ciclo que todos venimos a cumplir. Esa es la misión de nuestra vida.
Pero cuando se aborda el tema de la muerte es algo que nadie quiere enfrentar, pero inminentemente todos vamos a morir. No sé en qué parte de tu ciclo te encuentres, si eres joven, maduro, adulto mayor, pero el asunto es, Dios nos llama en el momento que Él quiere y este paso nadie lo puede brincar. Si vamos a llegar ahí, lo importante es cuestionarnos cómo queremos hacerlo, de qué manera queremos enfrentar este paso para el cual muchos tienen mucho temor. Si no, hoy en día te puedes dar cuenta cómo la pandemia ha hecho estragos en la vida de mucha gente y cuánto alivio sienten al recibir una vacuna porque sienten que ya con eso van a estar bien. La realidad es otra. Solamente es un paso a tu salud y qué bueno y te felicito que lo hagas. Todos debemos vacunarnos, ¿verdad? Pero la verdadera paz solamente puede venir de algo divino, que es el plan de Dios. Entonces, este evento de la resurrección es un evento que sucedió hace más de 2000 años. Y la pregunta es, ¿cómo podemos aplicar este mensaje en nuestras vidas el día de hoy? ¿Es realmente relevante, es realmente práctico? ¿Sirve en nuestros días? Déjame decirte que sí. Jesús resucitó y ese acontecimiento dio a la humanidad la esperanza que tanto estamos requiriendo. Hoy se requirió antes y se requerirá después. Esto es un evento que va a trascender a través de todos los tiempos. Bien, yo te quiero preguntar, ¿qué es la vida? Cuando no se tiene esperanza en el concepto de la eternidad, es muy difícil solamente vivir por vivir. Uno tiene que tener un propósito en la vida, pero también un propósito eterno, y la palabra de Dios te lo va a decir claramente. Dios ha dispuesto en sus planes, en su plan maestro, que el hombre abrace la idea de lo eterno. Ya nacimos con eso, está en nuestra información, de tal manera que si no buscamos relacionarnos con Dios, vamos a sentir siempre una sensación de que estamos incompletos, de que algo nos falta, de que aún teniéndolo todo en lo material, en lo físico, en lo intelectual, puedes tener todo en la vida que es visible a tus ojos, pero si no tienes el plan de Dios como algo primordial, vas a sentir siempre una sensación de que algo te falta, como un rompecabezas que no está completo. Entonces, lo que Dios quiere enseñarnos a través de este mensaje es que logremos abrazar la idea de la fe en lo eterno, y que esto se vuelva una convicción en tu propia vida. Si no hubiese resurrección de los muertos, la muerte sería un evento horrible. Nadie quisiéramos llegar ahí por lo mismo. Sin la resurrección de Cristo, tendríamos que enfrentar esto sin ningún tipo de esperanza. Eso es muy difícil, ¿no lo crees? Eso es algo que no se lo desea a nadie. ¿Con cuánto temor viviríamos en este mundo esperando que llegara ese instante fatal? Seguramente es algo muy difícil de asimilar, ¿cierto? Vamos a ver la palabra de Dios, dice en Mateo 28, versículo 2. De pronto hubo un fuerte temblor de tierra porque un ángel del Señor bajó del cielo. Y acercándose al sepulcro, quitó la piedra que lo tapaba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los soldados temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado, como dijo, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán y recuerden lo que les he dicho. Esto es esperanza, amigos, hermanos. ¿Qué hizo Dios aquí? Él estaba cumpliendo su promesa. Resucitó a Jesús. Pero ¿a quién utilizó? Envió un ángel. La piedra dice que cuando llegó el ángel ahí a la tumba de Jesús, esa piedra pesada, grande, difícil de mover para un solo hombre, había sido removida por el poder de Dios en este ángel. Él se sienta en esa piedra como diciendo, voy a estar aquí para ver qué está sucediendo. Estaban ahí ya las mujeres que eran seguidoras de Cristo y
Esa piedra, quiero comentarte, no fue removida para que Jesús saliera, sino más bien para que se pudiera ver con claridad que había resucitado tal como Él ya lo había prometido. Jesús resucitó. Otro concepto de la eternidad es que la eternidad es el tiempo que no tiene principio y no tiene fin. Es decir, permanecer para siempre. Si no hubiera resurrección de los muertos, la muerte sería un evento horrible, terrible. Nadie, ni siquiera nos quisiéramos imaginar. Sin la resurrección de Cristo tendríamos que enfrentarnos a esto sin ninguna esperanza. Entonces vemos aquí al ángel. El ángel anunció las buenas nuevas de la resurrección a las mujeres y les dio 4 mensajes a estas mujeres. El primero les dijo, no tengan miedo. ¿Por qué les dice no tengan miedo? Porque ellas tenían temor. Tenían miedo de lo que estaban viendo, de lo que estaban presenciando. Pero les digo algo, la realidad es que la resurrección no debería de generar miedo. La resurrección trae gozo en el alma de cada persona. Trae seguridad. Y cuando se siente miedo de la muerte, simplemente es porque no tienes claro el concepto de la eternidad. Recuerda, la tumba ya estaba vacía y si hay temores, esto lo va a quitar en ti. El segundo mensaje del ángel fue, no está aquí, Jesús no está muerto. Les estaba dando a entender, Él está vivo. Uno no debe venir a buscar a Jesús en las tumbas, en las cosas que no tienen vida. Él está vivo y está con su pueblo y está en cada persona que realmente quiere conocer de Él a través de una relación, en conocimiento, en oración y saber más cerca de su vida y de lo que Él enseñó. Realmente Él está vivo. Él no está aquí, le dice el ángel. El tercer mensaje fue, vengan a ver. Las mujeres pudieron ver la evidencia. La tumba ya estaba vacía. Y también lo está hoy. La resurrección es un hecho histórico, trascendente. El cuarto mensaje del ángel fue, vayan pronto y cuéntenle a los discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban tristes, desanimados, como cuando pierdes algo, cuando no puedes recuperarte de la pérdida. Entonces las mujeres tenían el encargo de esparcir el gozo de la resurrección. Nosotros también como discípulos tenemos ese encargo de esparcir el gozo de las buenas nuevas de que Jesús ha resucitado. Queridos hermanos, cuando hablamos de la resurrección debemos de tener ese entusiasmo, ese gozo, que realmente creemos que nuestro Señor vive. Él está hoy sentado a la diestra del Padre y sabe lo que hacemos, sabe lo que tenemos y lo que estamos enfrentando día con día. Eso es esperanza. ¿Qué sufrimientos enfrenta la humanidad el día de hoy? ¿Tú podrías pensar en algunos de ellos? ¿Te has dado cuenta que la sociedad actual sin Dios, cuando no tienen fe en Dios, está decadente? Cada vez está más desunida, cada vez más desorientada, cada vez más sin saber hacia dónde ir. Es una realidad. El Apocalipsis 21, verso 8, puedes buscarlo por favor en tu Biblia. Apocalipsis 21, 8, nos dice la Escritura, pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería y los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre, y esa es la segunda muerte. Hoy en día vivimos en un mundo incrédulo. Mucha gente ciertamente tiene fe en Dios, pero mucha gente no. Es más racional. La Biblia habla aquí en Apocalipsis que vamos a vivir tiempo donde hay gente que se acobarda en las decisiones importantes. Lo que realmente trasciende en tu vida tiene que ver con lo espiritual, pero la gente se acobarda. Tú puedes tener cierto temor, pero la cobardía te paraliza, te aleja y te vuelve indiferente. Va a haber incredulidad, va a haber corrupción, asesinatos aquí y allá, inmoralidades, escándalos sexuales, toda esa brujería, toda esa hechicería, los que rinden culto a ídolos falsos. Aún menciona la Escritura a la gente que practica la mentira. Van a tener un destino desalentador, muy triste. Es terrible. Dice la Biblia que hay 2 tipos de muerte. La primera es la física y la segunda es la espiritual. Y la segunda muerte es cuando tú ya no tienes ningún tipo
de opción, ya se te dio antes, pero cuando tú no te allegas a Dios y a su plan oportunamente, vas a estar destinado a ir a la segunda muerte, que es una muerte de sufrimiento eterno. Aquí lo menciona como el fuego de azufre ardiente. Bien, entonces la humanidad hoy en día, sin Dios, vive más hacia el pecado, orientada hacia los bajos valores, hacia la trampa, hacia la deshonestidad, hacia ese tipo de actitudes que son deshonestas. Para los creyentes del primer siglo, hubo consecuencias sociales y económicas, y muchos enfrentaron persecución y muerte. Nosotros también hoy en día, como cristianos, debemos pagar un precio por seguir a Jesús. Ese precio a veces son las batallas diarias de la vida. En muchos lugares del mundo actual los cristianos enfrentan presiones tan severas como los primeros seguidores de Cristo. Pero te digo algo, la recompensa también es mayor para quien realmente vive para Cristo. Ese pecado causó la caída de la creación del mundo, del estado perfecto que Dios había creado. El mundo está sujeto, y lo sabemos, a frustración, al deterioro, a fin de que no cumpla ese propósito original. El enemigo de Dios está desalentando a la gente, robándoles la fe. Y yo creo que un día la creación va a ser liberada y va a ser transformada. Pero los cristianos nunca debemos de olvidar cómo vemos al mundo. Nosotros vemos más allá porque Cristo nos ayuda a ver más allá. ¿En qué me refiero? Vemos un mundo decadente en lo físico e infectado por el pecado, en lo espiritual. Sin embargo, los cristianos no debemos ser pesimistas, porque tenemos la esperanza de un futuro glorioso. Los discípulos verdaderos de Jesús vivimos en la esperanza de la resurrección, y esto es real. Por tanto, vamos a ver esta pregunta. ¿En qué consiste la esperanza de la resurrección? ¿En qué consiste esta esperanza? Lo vamos a deducir de esta manera. Así como la piedra fue quitada, el ángel la quitó. No solo quitó la piedra, sino que fueron quitados muchas otras cosas. Fue quitado el pecado, fue quitado del ser humano el miedo a la muerte, fue quitada la miseria de la separación, y ahorita lo vamos a explicar, y fue quitada la tristeza y los vacíos del ser humano. Qué importante es entender esto. ¿Por qué fue quitado el pecado? Mira, antes de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, la condición del hombre era deplorable. Como ya lo vimos en Apocalipsis 21, realmente el hombre está perdido cuando no tiene y no abraza la fe, cuando no está realmente abrazando el plan de Dios en su propia vida. No importa quién seas, finalmente, si no vives de acuerdo a las normas de Dios, te vas a perder en el pecado. Pero cuando se removió la piedra, fue quitado también el pecado, pero también fue quitado el miedo a la muerte. Por ejemplo, la muerte le da mucho temor a las personas, o nos da a todos los seres humanos en cierta forma un temor, porque la muerte lleva a lo desconocido. Pero cuando tú conoces a Jesús, eso ya no te genera temores, sino más bien la esperanza, una certeza de que algo mejor va a venir. Así es la muerte para el incrédulo. Para el que no cree en Dios significa tristeza, penumbra, desesperación, y solamente pueden ver la piedra tapando el sepulcro porque todo es oscuro en ellos. Pero también fue quitada la miseria de la separación. A eso me refiero con qué amarga y qué desesperante debe ser la separación de un padre que abandona a su hijo. Hoy en día vemos cómo hay familias abandonándose. El padre abandona a la familia, la madre abandona a la familia, los hijos viven abandonados, desatendidos. Hoy en día podemos ver con tristeza la separación de esposos en lo físico, en lo mental, en lo intelectual, en lo espiritual. Lo más triste de los divorcios. Pero muchas veces viven en la misma casa, pero en el corazón separados. Eso no es tener esperanza ni vivir con tal esperanza. A veces me pregunto cómo una persona puede sobrevivir de la misma manera o a esa miseria moral de la separación de sus seres queridos. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿No te mueve dentro de ti el hecho de querer pacificarte,
pedir perdón, humillarte si es necesario. ¿Saben? La familia es un gran logro de Dios para nosotros, una gran bendición. No se pierdan de eso. Cuando uno es un cristiano verdadero, todo es diferente. La partida de sus seres queridos, cuando fallecen, pero también cuando hay separaciones temporales, la perspectiva es encontrarnos una vez más. Y esa expectativa es gracias a la fe en Dios. Esto es cierto. El cristianismo nos enseña que debemos de buscar pacificarnos, unirnos, perdonarnos. Eso significa que la piedra fue quitada de mi propia fe para yo poder entonces tener la libertad de ir y tener conciliación. También fue quitada la tristeza y los vacíos del hombre. Los sentimientos de los discípulos ante la tumba vacía eran tremendos. Ellos estaban verdaderamente abatidos, tristes, sin esperanza. En un momento dado estaban muy, muy tristes. Entonces la tumba vacía es la base de nuestra esperanza hoy. Esas mujeres llegaron, les compartieron, les dijeron, ya no está Jesús ahí, ha resucitado. Y cuando la esperanza parecía enterrada, cuando la esperanza ya no los movía, Dios hizo un milagro. Porque Él vive, nosotros igualmente viviremos con Él. Entonces, vamos a ver qué dice Juan 16:22. Así también ustedes se afligen ahora, pero yo volveré a verlos y entonces su corazón se llenará de alegría. Una alegría que nadie les podrá quitar. En aquel día ya no me preguntarán nada, les aseguro que el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Desde el versículo 20 dice la Escritura aquí, les aseguro que ustedes llorarán y estarán tristes mientras que la gente del mundo se alegrará. El mismo Jesús se los enseñó. Van a sentirse raros porque otros van a sentirse contentos en el mundo y ustedes van a sentir una especie de tristeza. Pero créanme, esa tristeza en breve se va a convertir en una alegría desbordante. Es lo que creemos los cristianos. Es lo que nosotros debemos de creer de nuestros seres queridos que han partido creyendo en Cristo, viviendo en Cristo. Qué contraste, ¿verdad?, entre los discípulos y el mundo. El mundo se regocijaba mientras los discípulos lloraban, pero los discípulos lo volverían a ver. Era la promesa: después de 3 días iban a regocijarse. Mira, los valores del mundo a menudo se oponen a los valores de Dios. Y eso pueden sentirlo los jóvenes, los universitarios, los solteros, los casados, todas las personas. Pueden llegar a sentir la sensación de que están fuera de ambiente. Pero aun cuando la vida sea difícil, un día nos vamos a regocijar con Cristo. Mantengan siempre la expectativa y su mirada en lo eterno, porque ahí están las promesas de Dios que nos levantan y que nos alientan día con día. Queridos hermanos y amigos, así es como podemos resumir lo que hemos aprendido. Así como la piedra fue quitada, tenemos la gran seguridad de que fue quitado el pecado. ¿Por qué fue quitado? Porque podemos ser perdonados por Cristo. Fue quitado el miedo a la muerte, porque hoy vivimos libres de miedo, libres de temores. Fue quitada la miseria de la separación. Sí, la separación es miserable. Nunca aceptes separación en nadie de tu familia. Si el hijo se enoja con el padre, la madre con la hija, el matrimonio, no permitan separación, porque Cristo ya resucitó y el ángel quitó la piedra y quitó ese sentimiento de separación para traer a nosotros la idea de estar unidos en relación con Dios, conocimiento de Él y unidos unos a otros. Y después fue quitada la tristeza y el vacío humano. Ahora vivimos en esperanza, llenos de alegría, de suma alegría. Esas son las razones de por qué nosotros tenemos esperanza en la resurrección. Y queremos invitarte a que tú también la tengas para tu propia vida. Vamos a hablar acerca de la Santa Cena. Dice la palabra de Dios lo siguiente: la tumba está vencida y la esperanza es real. En 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el pecado ejerce su poder por la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más
en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Desde entonces la muerte ha dejado de ser una fuente de temor. Cristo la venció y un día lo haremos también nosotros. La muerte ha sido vencida. Nuestra esperanza va más allá que una tumba vacía. Pablo dice que gracias a la resurrección, nada de lo que hagamos va a ser en vano. Todo tiene repercusión en el cielo, mis hermanos, amigos. Algunas veces dudamos en hacer lo bueno porque no vemos resultados, pero si podemos mantener una perspectiva en lo eterno, en lo celestial, te aseguro, va a ser mejor. Si realmente creemos que Cristo ganó la victoria final, esto debería también de afectar en la forma en la que estamos viviendo todos los días. No te desalientes ante una aparente pérdida de resultados. ¿Has venido haciendo muchas cosas y no ves resultados? No te desalientes. Mientras tengas oportunidad de hacer lo bueno, hazlo. Tu labor va a tener resultados eternos. Oremos. Te damos gloria, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí hoy, presenciando de tu palabra, de tu mensaje. Querido Señor, tú eres nuestro Salvador resucitado. Eres tú nuestra esperanza. Quitaste la piedra de mis pecados, mis miedos a la muerte, la separación y la tristeza. Hoy tenemos la esperanza en lo eterno, porque nos has regocijado. Gracias a este milagro, después de que acabe mi vida en esta tierra, estamos seguros que vamos a reunirnos con todos nuestros seres queridos, pero en especial contigo. Hermanos y amigos, hoy la invitación es que vivas con esperanza bíblica en la resurrección. ¿Sabes que Dios puede ayudarte a quitar tus pecados y vivir en rectitud, no en perfección? No vivas con miedo a la muerte o a lo desconocido. Dios te quiere decir que existe un plan eterno y que también está a tu alcance. Es seguro que Dios te puede ayudar a unir lo que está separado de ti. Primero, deberás unirte a Él y nos gozamos de compartir contigo que Cristo está vivo y ya no hay lugar a las tristezas. Él llenó nuestros vacíos y lo hará contigo también. Conócelo, que Dios te bendiga. Hasta muy pronto. Gracias.